¿Cómo realizar correctamente las citas y referencias según APA? Aplicarlo de manera adecuada es muy importante para nuestros trabajos universitarios. Hoy nos acompaña Roy Cordero Loaiza. Es un profesional en bibliotecología con énfasis en ciencias de la información. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar con todos ustedes compartiendo acerca de las normas APA. Bueno, para nadie es un secreto que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo universitario, a veces la pesadilla más grande es utilizar APA. Entonces, para empezar, es necesario que usted nos diga qué son las normas APA y para qué sirven. Ok. Las normas APA son un instrumento empleado para la citación de diferentes fuentes que nos van a ayudar en la elaboración de nuestros trabajos, asignaciones, tesis y demás. Entonces, las normas APA es la guía que nos va a ayudar en todo este proceso para evitar el plagio, ¿verdad? Y los diferentes procesos y sanciones que se dan a nivel universitario en cualquiera de las etapas de la educación. Muy bien. Entonces, ¿por qué es de suma importancia que nosotros respetemos estas normas cuando estamos haciendo un trabajo académico? Bueno, como bien indicaba, a nivel de formación siempre es muy importante, no solo por la calidad del trabajo, sino porque estas fuentes eh, van a dar sustento a lo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, es importante a nivel académico siempre presentar un trabajo de calidad y acompañado claramente de su debida citación. Esto podría afectar en cuanto a, por ejemplo, se abran procesos disciplinarios y demás. Entonces, sí, siempre es muy importante que recordemos citar adecuadamente, siempre esto es importante, pues tanto el autor que nosotros estamos citando como nuestro trabajo tiene que ser garante de ello. Perfecto. Cuando escuchamos mencionar APA, a veces lo primero que se nos viene a la mente es la bibliografía. Sin embargo, estas también son una guía para saber cómo debemos citar a los autores que mencionamos en nuestros trabajos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que corremos al no citar correctamente? Ok, si nosotros, es importante mencionar y tener claro que en la bibliografía o en las referencias utilizadas, solamente se tienen que poner aquellas que aunque nosotros consultamos para obtener la fuente, o para tener, perdón, la información, solamente en la parte de bibliografía vamos a poner aquellas que estén directamente ligadas con el cuerpo del trabajo. Entonces, la bibliografía va a ser ese sustento que nos va a indicar que si nosotros utilizamos, por ejemplo, a Sánchez Carballo en alguna parte de todo el documento, Sánchez Carballo va a estar en la bibliografía, indicando que, ok, si es un libro, si es un artículo, en fin, lo que Sánchez Carballo hizo. Por lo tanto, siempre es importante tener como ese control cruzado, tanto en lo que se pone al inicio, en el cuerpo propiamente del trabajo, como al final en las referencias. Es muy común que en nuestros trabajos utilicemos de referencia textos que han hecho otras personas. Conocer las normas APA nos ayuda a corroborar que esa información es seria. Claro, siempre es importante en cuanto al manejo de la información, verificar la fuente. Siempre es, bueno, lo ideal son para fines académicos utilizar bases de datos, libros, tanto en forma impresa como electrónica y cualquier otro material que este sea verificado previo. Hay demasiados lugares que disponen de información, inclusive hay repositorios digitales. A nivel nacional está el KIMUC, que es el que tiene en conjunto el CONARE, es decir, que contempla los trabajos de investigación, es decir, artículos, tesis y demás, que se realizan por parte de las 5 universidades públicas y otras 2 instituciones más, además de el Estado de la Nación, que también involucra. Entonces, siempre es importante
revisar y validar siempre esas fuentes es muy importante porque, por ejemplo, ya a nivel universitario no da pie. Ok, si usted no conoce un término, puede ir a googlearlo a Wikipedia, pero nunca Wikipedia puede ser una fuente oficial para el trabajo a nivel académico, porque esta es información que cualquier persona puede estar editando. Entonces, usted no tiene la certeza si esto es un dato válido o no. Ok, sí, entonces sí es de suma importancia tener esto en cuenta. Ahora bien, ¿cuál es el ABC para realizar correctamente una cita y posteriormente una referencia? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un libro que yo tengo acá, que hemos usado en la UNED, se llama El ser humano en su entorno, y nos vamos a ir a la página 108 del libro y dice así: ¿cómo funcionan las enzimas? Entonces, esto está acá. Casi no se ve, pero vamos a leer el primer párrafo que responde a esa pregunta. Dice, las enzimas facilitan la interacción entre otras moléculas, permitiendo que los cambios químicos que requieren los organismos ocurran rápidamente a la temperatura ambiente. Si yo quisiera utilizar este pequeño párrafo en uno de mis trabajos, ¿qué tengo que hacer? Ok. Lo primero que hay que tomar siempre en cuenta es la cantidad de palabras. Entonces, por ejemplo, si son de menos de 40 palabras en el documento como tal, se deja en el espaciado o en el formato específico que nos hayan brindado. Si es de más de 40 palabras, tiene que ir a espaciado doble y aumentado en sangría, es decir, tiene que ir separado del cuerpo del texto. ¿Cuáles son los elementos que siempre tienen que aparecer? El autor, el autor, el año y la página. Esos son los tres elementos Okay. principales en la cita, siempre. Entonces, a nivel de cita, esto es lo que hay que poner atención. Por ejemplo, en cuanto a autores, la cantidad de autores va a ser muy importante porque hay un cuadro específico que nos va a indicar cómo se debe citar si tengo, por ejemplo, 1 o 2 autores, de 3 a 5 y de 6 en adelante. Tanto la primera vez que se cita en el texto como si nosotros necesitáramos volver a citar ese documento. Entonces, hay una fuente muy importante. El año, claramente, esto es importante. Y en cuanto a la página, siempre es importante tenerlo, pero hay documentos que por su carácter, qué sé yo, que se están consultando en línea, no tenemos paginación, entonces se indica cuál es el número de párrafo. Ok, esto propiamente a nivel de cita. A nivel de referencia hay que tomar en cuenta elementos como, bueno, inicialmente que este es un libro de texto impreso. Entonces, esto va a tener un formato específico en cuanto a la citación. Entonces, tenemos el autor, hay que fijarse en elementos como el autor, el año, el título, como tal, el lugar de producción para APA específicamente, sexta edición, y, la editorial, la fuente editorial. Entonces, estos son como los elementos que van en general a componer tanto una cita textual o bien la referencia. Ok, y bueno, yo veo este libro y yo veo que acá dice el ser humano en su entorno y aquí Julián Monge Nájera, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber dónde dice el año y todos esos demás datos importantes si yo no los estoy viendo acá en la portada? Ok, en cuanto a los libros, yo acá tengo un ejemplo igual de la editorial de la UNED, como se puede observar, que se llama Adolescencia y Educación de Dina Kraus. En las páginas preliminares, es decir, donde podemos encontrar siempre la información fidedigna, va a ser la portada, pero en la contraportada vamos a tener estos cuadritos que nos van a indicar, por acá se pueden observar un poco mejor, toda la información que nosotros necesitamos para hacer la citación. Tenemos, aquí nos van a indicar normalizado, eso es muy importante.
El autor, recordemos que normalizado se determina como apellido, coma, nombre. El año propiamente, siempre hay que tomar en cuenta que, aunque por ejemplo yo estoy utilizando una segunda reimpresión de la tercera edición, como se puede observar acá, hay que tomar en cuenta que la edición que yo estoy utilizando es la del 2014, por lo tanto, aunque tenga reimpresiones y demás, siempre es importante poner cuál es la edición que nosotros estamos utilizando, cuál es el año de impresión. ¿Por qué? Puede que de un año a otro se corrijan ciertos errores o se le agreguen nuevos, o se actualice la información de un año a otro o de una edición a otra. Entonces siempre es importante tener en cuenta como estos elementos. En el caso del libro que vos tenés, igual en la parte de la contraportada podemos observar este cuadro con toda la información y así de forma... Más o menos se logra observar, pero es importante tener esto en cuenta, porque a veces pasa que creemos que solo esta es la información que trae el libro, pero realmente no es así. Sí, igual, de igual forma siempre la gente tiende a revisar como la parte de atrás, donde están los datos de impresión y demás, o revisan el ISBN para obtener estos datos. Entonces, bueno, el cuadro que está en la contraportada es como lo más certero a cuál es la edición que efectivamente nosotros estamos utilizando. Ok, genial. Entonces ya nos va quedando cada vez más claro esto. Ahora, en cuanto a las citas y bibliografías, ¿cuál podría ser una guía práctica para poder hacerlas de la mejor manera? Bueno, como tal está la publicación de APA, el manual de APA. En este caso, les voy a compartir en un momento un manual que yo elaboré. Este manual se les va a estar compartiendo, que va a indicar, está dividido en tres diferentes áreas. Y siempre es importante aclarar que este manual se está haciendo basado en la sexta edición inglesa, aunque ya se encuentra disponible la séptima, pero por cuestiones de esa transición se está utilizando todavía la sexta edición. Entonces, este manual que les voy a compartir es grandes bloques. Uno es la elaboración de citas bibliográficas, tanto corta, que fue lo que les mencioné ahora, que eran menos de 40 palabras, cuando tienen más de 40 palabras, todas las indicaciones que se requieren, cuando vienen con errores ortográficos, cita parafraseada de la fuente, fuentes secundarias. Esto es, por ejemplo, cuando un autor cita a otro autor. Entonces, a veces nos queda como esa duda de que, ay, pero este señor citó a otro y entonces ¿a quién cito? ¿A cuál de los dos? Entonces, se tiene que citar a los dos. Este es un ejemplo claro de cómo se hace. Documentos sin autor, cómo se deben de citar. Fuentes en línea, sin paginación, obras. Y el cuadro que les decía, tanto de las citas textuales dentro de la primera cita y las citas posteriores, dependiendo según la cantidad de autores. Entonces ahí está el patrón. Luego, cuando son grupos de autores, es decir, entidades como el MINAE, el MAC, la OPS, que son instituciones que están brindando esa información como tal, entonces así se debe citar. Comunicaciones personales, las entrevistas, es importante siempre tenerlas, siempre mencionarlas, pero hay un detalle en cuanto a esto, pues todo lo que son entrevistas no se citan en la parte de referencias bibliográficas, solamente en el cuerpo del texto. Entonces sí es importante tener estos cuidados, estos detalles.
Luego, ahora sí viene propiamente lo que es la elaboración de referencias bibliográficas, que es el segundo apartado, que aquí vienen algunas indicaciones especiales. Y finalmente, bueno, con los patrones. Cómo se hace un artículo de una revista impresa y en línea. Con DOI, que es ahí, es un identificador. Hay revistas o hay portales que así lo dan. Entonces, con DOI y sin DOI, artículo de periódico, esta es una fuente impresa y esta es una fuente en línea. Libro impreso, el capítulo de un libro impreso, por ejemplo, en el caso de las antologías, que nosotros vamos a necesitar una sección específica de la antología o de esa antología, entonces, pues, eso es un capítulo de un libro propiamente impreso. Libros en bases de datos, informes técnicos y de investigación. Siempre es importante mencionar. En este caso, estamos citando el informe Agroforestría Sostenible de la Amazonía Ecuatoriana que se dio a cabo en el CATI, Turrialba. Los trabajos finales de graduación inéditos, es decir, que no se han publicado y que no están ni tan siquiera en una fuente institucional digitalizada. Por lo tanto, no se puede hacer una libre distribución del mismo. Esas son las que están en bases de datos de casas comerciales. Por ejemplo, la base de datos ProQuest, One Academic, tiene dissertations. Entonces, si nosotros en el trabajo vamos a utilizar esta fuente, hay que tener claro esa observación porque puede que otra persona que consulte nuestro trabajo o inclusive la tesis nuestra, tiene que saber que eso es una base de datos comercial. Por lo tanto, si no está suscrita, no va a poder acceder al documento. Luego, en bases de datos institucionales, los repositorios que bien les decía. Y mensajes publicados en blogs, cómo se toman, mapas en internet, películas, grabaciones de música, podcasts en internet. Es decir, ahora que está Spotify, hay muchos canales que tienen sus cuentas ya de podcast. Entonces, si nosotros utilizamos cómo se debe citar, bueno, en este caso, Puntos de Vista, que es un podcast que realizó Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Y un video aquí entra lo que es YouTube. Entonces, como si nosotros vemos un video de YouTube, cómo se debe hacer la respectiva citación. Un mensaje publicado en un blog y un artículo de periódico histórico en un archivo personal, es decir, que una persona lo tenga, que este documento sea muy importante y que él nos lo facilite como insumo para nuestro trabajo, cómo se debe citar. Pues este documento no se va a encontrar fácilmente o en cualquier lado, sino que lo posee esta persona y que él nos da la autorización. Luego, en artes, conciertos, exposiciones y teatro, siempre hay que tomar en cuenta, digamos, si aquí está una adaptación que hicieron el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica de la obra Hombres en Escabeche de la dramaturga costarricense Ana Itztarú. Entonces, es la adaptación de la obra original. Luego, finalmente, este documento va a traer lo que son documentos legales, la jurisprudencia digital e impresa y la legislación impresa y digital, es decir, todo lo que tenga que ver con leyes. Y este es a grosso modo como la guía que les puedo facilitar para que ustedes tengan a la mano esta herramienta y les sea fácil el manual de citación de APA. Bueno, muchísimas gracias por esa guía porque de verdad está súper completa y para los que vean este video, saben que también se las vamos a dejar para que ustedes puedan revisarla. Bueno, un aliado de nosotros como estudiantes es el Internet. En ocasiones encontramos informaciones que nos pueden servir, pero a la hora de citar o de hacer la referencia nos damos cuenta que faltan datos. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Ok. Cuando, por ejemplo, encontramos un documento sin fecha, el manual indica que se debe poner entre paréntesis S.F. Eso significa sin fecha. Si no se tienen los datos, se puede poner, por ejemplo, el link o el nombre completo, pero no se debe inventar datos.
Si no se tienen, no se deben de inventar. Es mejor, o sea, poner todos los datos que tengan, que esté disponible de una forma fidedigna a inventar datos, porque finalmente este no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Y inclusive nos puede causar algún problema para nosotros. Okay. Bueno, ¿y cuáles son algunos tips que usted nos puede dar para evitar cometer estos errores más comunes a la utilizar APA? Bueno, he dado charlas desde maestría, licenciatura, en primer ingreso. Los errores más comunes y a la gente que se le va es que empiezan a hacer borradores de los trabajos y bueno, luego lo cito, luego lo cito, luego lo cito. Entonces va a llegar el momento en el que no se va a saber de dónde se toma la información. Por lo tanto, yo lo que siempre recomiendo es hacer de la mano del trabajo, ir realizando cita que hago, bibliografía que voy metiendo, porque esto nos va a garantizar que no se nos vaya a quedar ninguna referencia y que el cuerpo del texto quede sin fundamento. Entonces, este es un tip muy importante, el ir haciendo como control cruzado. Y finalmente, también es importante en cuanto a referencias y demás, hay que tener cuidado con algunos sitios que ofrecen la citación, ya que muchos estudiantes llegan, copian la cita y no, o sea, tal vez no es el formato APA. Recordemos que hay muchos formatos, entonces puede que esa cita esté en otro formato. Entonces siempre es importante que nosotros revisemos cuál es el formato que tiene ese documento propiamente y que cumple con todos los requerimientos que nosotros tenemos y si no, pues hacer la adaptación a nuestro sistema, que en este caso es APA. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda, esta entrevista nos ha aportado mucho a nuestro conocimiento y de verdad queremos darle las gracias por brindarnos este espacio. Y bueno, no olvidemos que es necesario aplicar todas estas normas en nuestros trabajos porque no hacerlo correctamente no solo nos afecta en las calificaciones, sino que podríamos estar frente a un caso de plagio y en la UNED esto se sanciona fuertemente. Entonces, no olviden poner en práctica todos estos consejos y muchísimas gracias por acompañarnos.